Ese día en la cocina fue uno de los momentos más locos, pero también más emocionantes de mi vida. Gracias a mi hermanastra Claire, era una tarde de miércoles normal y la casa estaba silenciosa. Extrañamente silenciosa, excepto por el débil tic-tac del reloj de pared en la cocina. Estuve solo en casa la mayor parte del día, cambiando canales sin pensar en la televisión, tratando de pasar el tiempo. Mi padre y su esposa, Linda, estaban fuera durante el día, haciendo recados o lo que fuera que hacían cuando desaparecían juntos. Eso nos dejaba a mí y a Claire solos en la casa. Claire y yo nunca habíamos sido particularmente cercanas. Teníamos más o menos la misma edad, pero éramos polos opuestos en casi todos los aspectos. Ella siempre fue la organizada y meticulosa, el tipo de chica que tenía un plan para todo. Yo era la relajada, tipo tranquilo, contento de dejarme llevar. Nuestra relación siempre había sido cordial pero distante. Vivíamos bajo el mismo techo, intercambiábamos saludos corteses, pero eso era todo. Sin embargo, últimamente algo había cambiado. En las últimas semanas, había notado que Claire me miraba de manera diferente. Al principio pensé que lo estaba imaginando por la forma en que sus ojos se posaban en mí por solo un momento demasiado largo. La forma en que parecía encontrar excusas para estar cerca de mí en la misma habitación, sentada un poco demasiado cerca. No era nada obvio, nada que alguien más notaría, pero lo sentí. Era sutil, pero estaba allí, y me estaba empezando a volver loco. Esa tarde, estaba sentado en la cocina navegando por mi teléfono mientras el sol entraba por las ventanas. Estaba tratando de ignorar la extraña energía que parecía flotar en el aire cada vez que Claire estaba cerca. Había estado en su habitación todo el día, o eso pensé, pero cuando escuché pasos detrás de mí, supe que estaba a punto de notar su presencia. La voz de Claire rompió el silencio. Cuando entró en la cocina, levanté la vista de mi teléfono y la vi parada en la puerta. Sus brazos cruzados sobre su pecho. Se veía relajada, pero había algo en sus ojos, algo que hizo que mi corazón se acelerara un poco más rápido. «Hey», respondí casualmente, tratando de jugar a ser cool. «¿Qué pasa?» Ella se encogió de hombros, caminando más adentro de la cocina. Su mirada nunca dejó la mía. «No mucho. Solo tenía ganas de bajar las escaleras. Está bastante tranquilo aquí». Asentí y dejé mi teléfono sobre la mesa. «Sí, son Linda y papá no volverán por un tiempo». Claire miró el reloj y luego me miró con una pequeña sonrisa en sus labios. Fue entonces que bajé, sintiendo que mi estómago se tensaba ante sus palabras, aunque no estaba completamente seguro de por qué. Había algo diferente en la forma en que me miraba, algo juguetón pero serio al mismo tiempo. Me hizo sentir incómodo, pero también intrigado. Claire se acercó a la estufa, agarrando un vaso del gabinete antes de llenarlo con agua. Se movió lentamente, deliberadamente, como si supiera que la estaba mirando, y no pude evitarlo. Había algo en la forma en que se movía, la forma en que su cabello caía suelto sobre sus hombros, la forma en que sus labios se curvaban en una pequeña sonrisa cómplice que hacía difícil mirar hacia otro lado. «¿Qué estás haciendo aquí sola?», preguntó, tomando un sorbo de su vaso antes de apoyarse contra el mostrador. Me encogí de hombros, tratando de mantener mi voz casual. «Solo aburrido. Supongo que estoy matando el tiempo hasta que regresen». Ella asintió con la cabeza, sus ojos todavía fijos en los míos. «Has estado actuando extraño últimamente». El comentario me tomó por sorpresa y fruncí el ceño un poco. «¿Qué?», extrañó. «¿Qué quieres decir?». Claire inclinó la cabeza y su sonrisa se ensanchó solo una fracción. «No sé, me has estado evitando», parpadeé, sorprendido por su observación.
No había pensado que la estaba evitando, pero tal vez lo había estado haciendo. No fue intencional, pero la tensión entre nosotros, fuera lo que fuera, había estado creciendo, y yo no sabía cómo manejarlo. «No te estoy evitando», dije. Aunque mi voz carecía de convicción, ella levantó una ceja y dejó su vaso en el mostrador. «¿Realmente? Porque se siente como si lo estuvieras». Me moví incómodamente en mi asiento, sin estar seguro de cómo responder. La verdad es que había estado manteniendo mi distancia con Claire. No sabía exactamente por qué, pero era como si algo hubiera cambiado entre nosotros. No sabía cómo manejarlo. No sabía si era solo yo o si ella lo sentía también. Pero de cualquier manera, había estado tratando de ignorarlo. «Solo he estado ocupado», dije sin convicción, sabiendo que no era una gran excusa. La sonrisa de Claire se ensanchó y se acercó más. Sus ojos brillaban con algo que no podía identificar. ¿Ocupado? También estaba tan ocupada que ni siquiera podía hablar conmigo. Había un tono burlón en su voz, pero debajo de él podía sentir algo más, algo real detrás de sus palabras, algo que no estaba diciendo en voz alta. «No te estoy evitando, Claire», repetí. Aunque mi voz ahora era insegura, dio otro paso más cerca. Su cuerpo estaba solo unos pocos pies del mío. Ahora podía sentir la tensión en la habitación creciendo, espesando el aire entre nosotros. Mi pulso se aceleró y tragué saliva, tratando de mantener la compostura. «Creo que eres tú», ella dijo suavemente, sus ojos buscando los míos. «Pero no tienes que hacerlo». Parpadeé, sorprendido por sus palabras. La habitación se sentía más pequeña ahora. El espacio entre nosotros se reducía con cada segundo que pasaba. La presencia de Claire abrumaba su proximidad, lo que dificultaba pensar con claridad. «No sé de qué estás hablando», dije. «Aunque...». Las palabras se sentían huecas. Claire se acercó aún más, su rostro a centímetros del mío. Ahora podía sentir el calor de su cuerpo, la calidez que irradiaba su piel. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Esta era mi hermanastra, alguien con quien había vivido durante 2 años. Pero en este momento no se sentía como una hermana, se sentía como algo completamente diferente. «No tienes que fingir», Claire susurró con voz apenas audible. «Sé que tú también lo sentiste». Contuve la respiración, atorada en mi garganta mientras sus palabras penetraban. Ella tenía razón, lo había sentido. La tensión, la conexión tácita que había estado hirviendo entre nosotros durante semanas. Había tratado de ignorarla. Traté de convencerme de que no era real. Pero ahora que estaba tan cerca, con sus ojos fijos en los míos, ya no podía negarlo. Empecé a hablar, pero mi voz se apagó, incapaz de formar un pensamiento coherente. La mano de Claire se movió y luego se estiró para tocarme suavemente. Rozó mi brazo. El contacto fue leve, apenas perceptible, pero envió una descarga eléctrica a través de mí, haciendo que mi pulso se acelerara aún más. «No tienes que decir nada», susurró ella, mientras sus labios se curvaban en una pequeña sonrisa cómplice. «Simplemente deja de fingir». Antes de que pudiera responder, Claire inclinó sus labios, rozando suavemente mi mejilla. El gesto era simple, casi inocente, pero encendió cada nervio de mi cuerpo. Me quedé congelado en el lugar, incapaz de moverme, incapaz de pensar. Cuando la realidad de lo que estaba sucediendo finalmente me golpeó, esto no era solo una tensión tácita que tenía en mi cabeza. Me imaginé que Claire lo sentía también, y ahora no había vuelta atrás. Me quedé allí congelado mientras los labios de Claire rozaban mi mejilla. No fue un beso completo, más bien una provocación, un indicio de algo más profundo.
pero fue suficiente para enviar mi corazón a toda marcha. Podía sentir el calor de su aliento contra mi piel, la sutil presión de sus labios flotando en el aire entre nosotros. «Claire», susurré con voz apenas audible. Ni siquiera sabía lo que quería decir una parte de mí. Quería alejarla para terminar esto antes de que fuera más lejos. Pero otra parte de mí, la parte que había estado tratando de ignorar, quería que se quedara cerca. Quería ver a dónde iba esto. Esto no se movió. En cambio, sonrió con esa misma sonrisa suave y cómplice que hizo que mi corazón se acelerara. «¿Cómo si nada?», preguntó inocentemente, como si nada de lo anterior hubiera sucedido. Pero la tensión entre nosotros era innegable, ahora crepitando como electricidad estática en el aire. «No podemos», empecé, pero las palabras se sintieron huecas, vacías, como si yo mismo no las creyera. Mi mente estaba girando, tratando de darle sentido a lo que estaba pasando. Esta era Claire, mi hermanastra. Esto estaba mal, ¿no? Pero luego se movió de nuevo, acercándose aún más. Su cuerpo rozaba suavemente el mío. Podía sentir el calor que irradiaba su piel, la suavidad de su tacto cuando extendió la mano y la colocó suavemente sobre mi pecho. Mi respiración se entrecortó y sentí una ola de emoción invadirme. Confusión, emoción, miedo y algo más que no pude nombrar. «¿Quién dice que no podemos?», murmuró, sus ojos clavados en los míos. Había un desafío en su mirada, una pregunta que flotaba en el aire entre nosotros. Tragué saliva, tratando de aclarar mi cabeza, pero era imposible pensar con claridad con ella tan cerca, con su toque enviando ondas de choque a través de todo mi cuerpo. «¿Sabes por qué?», dije, aunque mi voz era temblorosa e insegura. La mano de Claire se deslizó por mi pecho, sus dedos trazando un camino lento y deliberado que hizo que mi corazón se acelerara aún más. «¿Lo hago?», preguntó suavemente, sus labios curvándose tanto como yo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago y me puse rígida, pensando si tenía razón. ¿Quise esto todo el tiempo? El pensamiento envió un escalofrío por mi columna y sentí una oleada de culpa crecer dentro de mí. Pero al mismo tiempo había algo más fuerte, una parte de mí que había estado esperando este momento. Lo había estado ansiando sin siquiera darme cuenta. O no lo sé. Empecé, pero una vez más mi voz se apagó, incapaz de terminar la oración. Claire tomó otra, acercándose más. Su cuerpo ahora estaba completamente presionado contra el mío, y podía sentir el rápido latido de su corazón a través de su pecho. Sus ojos eran intensos, llenos de una mezcla de deseo y curiosidad, y eso hacía imposible apartar la mirada. «No tienes que tener miedo», susurró, su mano deslizándose hacia arriba para descansar en el costado de mi cuello, su pulgar rozando suavemente mi mandíbula. «No tienes que fingir más». Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies, como si el mundo se hubiera inclinado fuera de su eje y yo estuviera girando fuera de control. Todo esto se sentía mal, pero al mismo tiempo se sentía también bien, como si hubiéramos estado dirigiéndonos hacia este momento durante mucho tiempo, incluso si ninguno de los dos había estado dispuesto a admitirlo. «Claire, esto es...». Intenté de nuevo, pero mi voz vaciló. Sacudió la cabeza y dijo: «Silencio», con el toque más suave, sus dedos rozando mis labios. «Está bien», dijo suavemente, su voz tranquila. «No tienes que decir nada». Y luego, antes de que pudiera detenerla, Claire inclinó sus labios, presionándolos contra los míos en un beso que era tierno y eléctrico al mismo tiempo. Fue suave al principio, casi vacilante, como si me estuviera dando la oportunidad de tirar lejos, pero no lo hice. No pude. En lugar de eso me encontré besándola de vuelta. Mis manos se movieron instintivamente hacia su cintura, acercándola más. El beso se profundizó, lento y deliberado,
y sentí una ola de calor correr a través de mí, extendiéndose como un incendio. Cada nervio en mi cuerpo estaba en alerta máxima, cada centímetro de mi piel vibraba con la intensidad del momento. Las manos de Claire se deslizaron hasta enredarse en mi cabello, su cuerpo presionando contra el mío de una manera que me dificultaba respirar. Esto era real, esto estaba sucediendo, y yo no quería que se detuviera. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento, nuestras frentes apoyadas una contra la otra, mientras tratábamos de recuperar el aliento. El mundo parecía desdibujarse a nuestro alrededor, y por un momento se sintió como si el tiempo se hubiera detenido, como si nada más importara. Los dos estábamos allí, parados en la cocina, atrapados en algo que ninguno de los dos había visto venir. ¿Qué acaba de pasar?, le susurré con una voz temblorosa pero llena de incredulidad. Claire sonrió con una sonrisa suave, casi traviesa, mientras me miraba. ¿Cómo se siente? Tragué saliva, mi mente todavía acelerada. No sabía cómo responder a eso. Se sentía como si todo hubiera cambiado, como la tensión que había estado hirviendo entre nosotros durante semanas finalmente se había desbordado. Pero también parecía que no había vuelta atrás. Ahora no había forma de deshacer lo que acababa de suceder. No lo sé, admití en voz baja. Mis manos todavía descansaban en su cintura, pero no podíamos. La sonrisa de Claire vaciló un poco, pero no se apartó. En lugar de eso, me miró con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara de nuevo. ¿Por qué no?, preguntó suavemente. Sus palabras enviaron una sacudida de confusión y emoción a través de mí, y sentí que mi estómago se retorcía. Esto estaba mal, pensé. Tenía que estar mal, pero la forma en que me miraba, la forma en que me había besado, hacía que todo se sintiera tan real, tan innegable. Quiero decir, eres mi hermanastra, dije débilmente. Aunque incluso cuando dije las palabras, parecían menos una razón y más una excusa. Claire levantó una ceja, la sonrisa volviendo. ¿Así que qué?, preguntó su voz suave pero insistente. No estamos relacionados por sangre, solo somos dos personas. No tienes que dejar que eso te detenga. Su lógica hizo que mi mente girara. ¿Técnicamente? Ella tenía razón. No lo somos. No somos parientes por sangre. Solo estamos conectados por el matrimonio de nuestros padres. Y sin embargo, el peso de ese hecho todavía se cernía sobre mí como una nube oscura. ¿Pero qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con papá y Linda?, pregunté con mi voz apenas por encima de un susurro. La sonrisa de Claire desvaneció y ella se hizo a un lado, suavemente retrocediendo lo suficiente para crear un pequeño espacio entre nosotros. No lo sé, admitió. Sé que no quiero fingir que ya no pasa nada entre nosotros. Sus palabras me golpearon fuerte y sentí una oleada de emociones dentro de mí. Culpa, confusión y algo más profundo, algo que no estaba lista para nombrar. Ella tenía razón. No podíamos seguir fingiendo. La tensión entre nosotros había estado creciendo durante demasiado tiempo, y ahora que finalmente había llegado a un punto crítico, no había vuelta atrás. ¿Pero qué se supone que debemos hacer ahora? No sé si podemos ignorar esto, dije en voz baja, mi mente todavía dando vueltas. Claire asintió. Sus ojos se suavizaron. No tenemos que resolverlo todo ahora, dijo suavemente. Podemos hacerlo paso a paso. Sus palabras trajeron una extraña sensación de calma a la tormenta que había estado rugiendo dentro de mí. Ella tenía razón. No teníamos que tener todas las respuestas de inmediato. Solo teníamos que ser honestos con nosotros mismos y con los demás sobre lo que estaba sucediendo.
Respiré profundamente y sentí que la tensión en mi pecho comenzaba a aliviarse. «De acuerdo», dije suavemente. «Un paso a la vez». Claire sonrió una sonrisa genuina esta vez, y verla hizo que mi corazón se hinchara. «Lo resolveremos», dijo en voz baja. «Juntos». Y en ese momento, le creí. Pero la historia definitivamente aún no había terminado. Los días después de ese momento en la cocina estaban en una neblina, y la tensión entre Claire y yo solo parecía hacerse más fuerte. No era solo el recuerdo del beso o la forma en que su toque había puesto mis nervios en llamas. Era el hecho de que ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea que no debíamos cruzar nunca. No pudimos deshacernos del cruce, y ahora todo había cambiado. Intentamos seguir con nuestros días como siempre, como si nada hubiera pasado, pero era imposible. Cada vez que estábamos en la misma habitación, el aire se sentía cargado de algo tácito, eléctrico. Cada mirada, cada toque accidental hacía que mi corazón se acelerara, y podía ver la misma intensidad en los ojos de Claire. Era como un imán que nos atraía el uno hacia el otro, aunque ambos sabíamos que era peligroso. Una noche, aproximadamente una semana después de ese momento en la cocina, me encontré sentada en el sofá de la sala de estar, tratando de concentrarme en la televisión, pero mi mente seguía divagando. Podía escuchar a Claire moviéndose en la cocina, el sonido de los platos tintineando y los gabinetes cerrándose mientras limpiaba después de la cena. Mi papá y Linda estaban fuera otra vez, probablemente en alguna cena, dejando la casa vacía excepto por los dos. La casa se sentía demasiado tranquila, demasiado vacía, y mis pensamientos eran más fuertes que nunca. No podía dejar de pensar en Claire, en la forma en que me había mirado, en la forma en que sus labios se habían sentido contra los míos, y en la forma en que su toque había persistido mucho después de que ella se había alejado. Cada momento a solas con ella estaba lleno de una corriente subyacente de tensión, y cuanto más trataba de ignorarla, más fuerte se volvía. Justo cuando estaba a punto de levantarme y dirigirme a mi habitación, Claire apareció en la puerta de la sala de estar, secándose las manos con un paño de cocina. Ella no dijo nada al principio. Me quedé allí por un momento, sus ojos clavados en los míos. La expresión de su rostro envió un escalofrío por mi columna, y sentí que mi pulso se aceleraba. «¿Está bien?», preguntó con su voz suave, pero mezclada con algo que no pude identificar. Asentí con la cabeza a través de mi garganta. Me sentí tenso. «¿Y sí?», solo pensándolo. Claire entró en la habitación, arrojando el paño de cocina en una silla cercana, antes de sentarse en el borde del sofá, a solo unos pies de mí. El aire entre nosotros crepitaba de contención y podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho. «¿Oh, qué tal?», preguntó, sus ojos buscando los míos. Dudé, sin estar seguro de cómo responder. La verdad es que había estado pensando en ella, sobre nosotros, desde esa noche en la cocina, pero no sabía cómo decirlo en voz alta. No sabía si estaría lista para enfrentar la realidad de lo que estaba pasando entre nosotros. Todo lo que dije finalmente fue con mi voz, apenas por encima de un susurro. «Sí, yo también». Por un momento nos sentamos allí en silencio, el peso de todo lo que había quedado sin decir flotando pesadamente en el aire. Podía sentir la atracción entre nosotros, la fuerza magnética que parecía acercarnos con cada segundo que pasaba. Y sabía que si no me levantaba y me alejaba, las cosas estaban a punto de escalar de una manera para la que no estaba seguro de estar lista. Pero no me moví. En lugar de eso, me encontré inclinándome. «No luches más, Claire». No se apartó. Sostuvo mi mirada. Sus ojos se suavizaron y pude ver el mismo deseo reflejado en su expresión. Ella quería esto tanto como yo. «Vamos a tomarlo con calma», dijo suavemente.
Pero eso no significa que tengamos que ignorar lo que está sucediendo. Sus palabras enviaron una descarga de electricidad a través de mí. Y antes de poder detenerme, me incliné para cerrar la distancia entre nosotros. Claire me encontró a mitad de camino, sus labios rozando los míos en un beso que fue suave y tentativo, como la primera vez. Pero esta vez no hubo dudas ni culpa. Solo nosotros dos finalmente cediendo a la atracción que se había estado acumulando durante semanas. El beso se profundizó, lento y deliberado, y sentí que la mano de Claire se deslizaba hacia arriba para descansar en mi nuca, acercándome más. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Mi piel vibraba con la intensidad del momento. Era como si todo lo demás se desvaneciera, y todo lo que importaba era ella, su toque, su calidez, su presencia. Cuando finalmente nos separamos, ambos mirábamos pesadamente. Nuestras frentes descansaban una contra la otra mientras intentábamos recuperar el aliento. El mundo parecía desdibujarse a nuestro alrededor y, por un momento, sentimos que éramos las únicas dos personas en el universo. Probablemente deberíamos detenernos, dije en voz baja. Aunque realmente no lo decía en serio, mis manos todavía estaban quietas en su cintura y no quería soltarla. Claire sonrió, sus dedos rozando suavemente el costado de mi cara. ¿De verdad quieres parar? Dudé. Mi corazón se aceleraba. No sé. Simplemente no quiero arruinar las cosas. Ella suspiró suavemente, su frente todavía apoyada contra la mía. Lo entiendo, pero tal vez no estemos arruinando nada. Tal vez solo estemos resolviendo las cosas. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros y no pude evitar pensar que tenía razón. No lo sentí como un error. No lo sentí mal. Lo sentí como algo que se había estado construyendo por mucho tiempo. Algo que estaba por venir a la superficie. No sé qué se supone que debemos hacer, admití, mi voz apenas más que un susurro. Claire se inclinó hacia mí, pero sé que dijo: «Vamos a hacerlo». Y luego en ese momento no pude contenerlo más, y ella se dio cuenta. Entonces, ella me besó de nuevo. Fue con pasión y ambos nos dejamos llevar. Se sintió increíble. No me di cuenta de lo que estaba pasando. Así de mucho estaba disfrutando el momento y la intimidad a la que condujo el beso. Supongo que, por lo emocionado que estaba, terminó bastante rápido, pero a ella no pareció importarle. Se sintió después de un minuto. Se movió, y cuando se puso de pie, dijo: «Lo resolveremos». Y luego desapareció escaleras arriba, en su camino hacia las escaleras. Asentí, pero en el fondo sabía que no iba a ser tan sencillo. Los días que siguieron se sintieron como si viviéramos en una especie de realidad suspendida. Claire y yo habíamos cruzado una línea y no había vuelta atrás. Cada mirada, cada toque, cada momento a solas llevaba un peso que ambos sentíamos, pero no reconocíamos del todo. No hablamos de lo que había pasado entre nosotros, pero la conexión siempre estuvo ahí, innegable e imposible de ignorar. Traté de continuar con mi rutina lo más normalmente posible, pero sentí que todo había cambiado. Estaba muy consciente de la presencia de Claire en la casa, la forma en que eran sus pasos mientras se movía, la forma en que sus ojos parecían seguirme. Cada vez que estábamos en la misma habitación, fue como si el aire mismo se hubiera espesado, haciendo que cada interacción entre nosotros se sintiera cargada de algo tácito. Una noche, aproximadamente una semana después de ese segundo beso, nos encontramos solos en casa nuevamente. Mi papá y Linda habían salido a cenar, dejándonos con el tipo de silencio que amplificaba cada pensamiento, cada sentimiento. Estaba sentada en la mesa de la cocina, hojeando una revista que realmente no estaba leyendo, tratando de distraerme de la tensión que parecía estar acumulándose con cada segundo que pasaba. Claire entró a la cocina.
Sus movimientos lentos y deliberados hicieron acelerar mi pulso mientras se sentaba frente a mí. La habitación estaba tenuemente iluminada. La única luz provenía de la lámpara del techo sobre la mesa, proyectando sombras suaves sobre su rostro. Al principio no dijo nada. Solo se sentó allí, con los ojos fijos en mí, su expresión ilegible. «Tenemos que hablar», dijo finalmente, su voz tranquila pero firme. Dejé la revista. Mi corazón se aceleró. Había estado temiendo esta conversación, aunque sabía que era inevitable. No podíamos seguir fingiendo que nada había pasado. No podíamos seguir ignorando al elefante en la habitación. «Sí», respondí con voz temblorosa. «Supongo que lo haremos». Claire se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas en la mesa frente a ella. Por un momento, no dijo nada. Solo me miró como si estuviera tratando de descubrir cómo comenzar. El silencio entre nosotros era pesado, casi sofocante, y podía sentir el peso de todo lo que no habíamos dicho. «Me está presionando. No sé qué hacer», dijo suavemente. Sus ojos se llenaron de una mezcla de confusión y vulnerabilidad. «No sé cómo se supone que debemos actuar ahora», asentí, tragando fuerte mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. Yo tampoco. La verdad es que no tenía ninguna respuesta. No sabía qué se suponía que debíamos hacer, cómo se suponía que debíamos seguir adelante. Todo lo que sabía era que las cosas entre nosotros habían cambiado y no había vuelta atrás. «¿Te arrepientes?», preguntó Claire de repente, su voz apenas por encima de un susurro. Su pregunta me tomó por sorpresa y sentí una oleada de pánico en mi interior. Me arrepentí de los besos, de los momentos que habíamos compartido, de la conexión que se había estado construyendo entre nosotros durante semanas. Mi mente corría mientras trataba de procesar su pregunta, pero la respuesta era clara. Incluso si no quería admitirlo. No dije en voz alta, sacudiendo la cabeza. «No me arrepiento». Los hombros de Claire se relajaron un poco y pude ver un destello de alivio en sus ojos. «Yo tampoco», admitió. Su voz era suave, pero tenía miedo. «Tengo miedo», fruncí el ceño inclinándome. «Tengo miedo de lo que esto significa», dije con voz temblorosa. «Tengo miedo de lo que pasará si continuamos. Tengo miedo de lo que pasará si no lo hacemos». Sus palabras golpearon fuerte y sentí que se me formaba un nudo en la garganta. Sabía exactamente lo que quería decir, porque yo también lo sentía. Había una parte de mí que quería seguir adelante para ver a dónde nos llevaría esta conexión entre nosotros. Pero también había una parte de mí que quería... Yo estaba aterrorizada. Aterrorizada por las consecuencias. Aterrorizada por lo que significaría para nuestra familia, para mi padre, para Linda. «No sé qué es lo correcto», admití. Mi voz apenas era más que un susurro. «Pero no quiero perderte». Claire me miró, sus ojos llenos de por emoción. «No lo harás», dijo suavemente. «Pero tenemos que resolver esto». Asentí, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. «Sí, lo hacemos». Por un largo momento, simplemente nos sentamos allí en silencio, el peso de la conversación colgando pesadamente en el aire. La tensión entre nosotros todavía estaba allí, innegable y eléctrica. Pero también había algo más. Ahora una sensación de comprensión. Una comprensión de que no podíamos seguir por el mismo camino que habíamos estado haciendo. Teníamos que tomar una decisión. Claire se puso de pie de repente, empujando su silla hacia atrás y caminando hacia la ventana. Se quedó allí por un momento, mirando el cielo que se oscurecía con los brazos cruzados sobre el pecho. Observé. Mi mente corría mientras trataba de averiguar qué decir, qué hacer. ¿Y si... ¿Nos tomamos un descanso?, sugirió finalmente, todavía de espaldas a mí. ¿Un descanso?,
repetí, frunciendo el ceño. Claire se giró para mirarme. Su expresión era seria. Sí, un descanso de lo que sea que esté pasando. Es darnos un tiempo para pensar y descubrir lo que realmente queremos. Sus palabras tenían sentido, pero también me llenaron de pavor. La idea de dar un paso atrás, de poner distancia entre nosotros, hizo que mi pecho se apretara, pero al mismo tiempo sabía que ella tenía razón. No podíamos seguir así, atrapados en medio de algo que no entendíamos del todo. Tal vez sea una buena idea, dije en voz baja, aunque las palabras me pesaban en la boca. Claire asintió y sus ojos se suavizaron mientras me miraba. No tenemos que tomar ninguna decisión ahora mismo, dijo suavemente. Pero necesitamos algo de espacio para resolver las cosas. Tragué sal y asentí con la cabeza en acuerdo. Sí, tienes razón. La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez se sintió diferente. La tensión entre nosotros se había aliviado un poco, reemplazada por una sensación de claridad y comprensión. No teníamos todas las respuestas, pero habíamos dado el primer paso para resolver las cosas, y eso fue suficiente para nosotros ahora. Claire caminó de nuevo hacia la mesa y se sentó frente a mí nuevamente. Extendió la mano y tomó mi mano entre las suyas. El simple gesto envió una ola de calidez a través de mí. Su toque era familiar y reconfortante. Y en ese momento me di cuenta de que no importaba lo que sucediera entre nosotros. No quería perderla. Era demasiado importante para mí. Lo resolveremos, dijo suavemente, su pulgar rozando suavemente la parte posterior de mi mano. ¿Un día a la vez? Asentí, apretando su mano suavemente. Un día a la vez. Y en ese momento supe que tenía razón. No teníamos que apresurarnos en nada. No teníamos que saber todas las respuestas ahora mismo. Solo teníamos que tomarlo un día a la vez y dejar que las cosas se desarrollaran naturalmente. A medida que avanzaba la noche, la tensión entre nosotros se desvaneció lentamente, reemplazada por una tranquila sensación de paz. No necesitábamos hablar sobre lo que había sucedido o lo que vendría después. Simplemente necesitábamos estar ahí, el uno para el otro, para tomar las cosas con calma y descubrir cómo nos sentíamos. No nos besamos otra vez esa noche. No presionamos las cosas más. En lugar de eso, nos sentamos juntos en el silencio de la cocina, tomados de la mano y hablando de nada en particular, solo disfrutando de la compañía del otro. El peso de nuestra situación todavía estaba allí, pero no se sentía tan abrumador como antes. Habíamos dado el primer paso para resolver las cosas, y eso fue suficiente. A medida que los minutos se convirtieron en horas y la casa permaneció en silencio a nuestro alrededor, me di cuenta de algo. No importaba lo que pasara entre Claire y yo. No importaba lo que decidiéramos en los días siguientes. Sabía una cosa con certeza. Habíamos cruzado una línea que nunca podríamos descruzar. Pero, en el fondo, ni siquiera me molestaba. Y esa fue mi historia. Si te ha gustado, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos relatos. Adiós.